Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda clase del Tabernáculo a Cristo. Esta es la segunda clase y hoy vamos a estar viendo el tabernáculo y sus partes, pero vamos a dividirlo en dos. Esta clase 2 y la clase 3 de la otra semana vamos a estar viendo el tabernáculo y las partes de él y todo lo que hay dentro. Y vamos a estar viendo la relación que eso tiene con el Señor Jesús. Y van a estar bastante interesantes estas clases, así que vamos a poner esto en las manos del Señor. Gracias por sacar ese tiempito, gracias por acompañarnos. Padre bueno, pido gracia para poder compartir este material, pero yo te pido que tú ministres a través de esta clase a mi hermano, a mi hermana, que está viendo esta clase, Señor. Yo pido que tu gloriosa presencia se manifieste ahí donde ellos están y que suplas conforme a tus riquezas en Cristo, Señor, la necesidad que tenga el que está viendo y escuchando este video. Tú conoces a cada uno, conoces nuestros nombres, nuestras circunstancias, y yo te pido que te manifiestes, Señor. También te pido que alumbre los ojos del entendimiento de mi hermano, de mi hermana, para que lo que se va a ver hoy, Señor, pueda transformar la vida de él y de ella. Que te puedan conocer más, Jesús. Unge este video, Señor. Y así como ungías los delantales, los pañuelos de Pablo y donde iban, se obraban milagros, yo te pido, Señor, con sencillez que unjas este video, para que allá donde llegue produzca milagros por tu gloriosa presencia manifiesta, Señor. Te lo pido. Amén. Comenzamos entonces. Vamos a dividir en dos esta clase para no hacerlas tan largas, entonces la dividimos en dos. Y recuerden, si usted tiene el material ahí, que este curso está dividido en tres grandes pilares, por así decirlo. Dios en medio de nosotros. Estamos en el primer pilar. Dios en medio de nosotros. Y las clases que estamos viendo, la clase 1 y la clase de hoy, es bajo este pilar de Dios en medio de nosotros. ¿Ok? Eso téngalo presente porque es importante, ese es como el hilo de todo este curso. Dios en medio es este primer pilar. Luego pasamos al segundo más adelante, por ahí creo que de la quinta clase, que es Dios entre nosotros, ¿ok? Y luego pasamos al final, que es Dios dentro, en nosotros. Y la clase 2 de hoy, que todavía estamos en Dios en medio de nosotros, es el tabernáculo. Y hoy vamos a ver la primera parte del tabernáculo. ¿Ok? En la clase anterior estuvimos viendo acerca de por qué Dios había dado el tabernáculo. Estuvimos viendo cuál fue la causa que lo movió. Y recordamos brevemente que en el principio, allá en Edén, Él tenía una comunión muy íntima. Él se acercó a su más preciosa creación, al ser humano, para estar con ellos. Eso se rompió por causa de la desobediencia, por causa del pecado, y luego Dios buscó la manera de volver a acercarse a nosotros, y por esa causa ese primer paso, por así decirlo, fue el tabernáculo, para estar en medio de su pueblo. ¿Ok? El tabernáculo en sí es un simbolismo, pero todo lo que hay dentro, el tabernáculo como tal, todo su conjunto, apuntaba a Cristo. Es un tipo, eso es lo que se llama tipología, porque apuntaba a Jesús. Pero también vamos a ir viendo cómo todas sus partes y lo que había dentro de cada parte también de una u otra manera apuntaba a Jesús. Como este curso no es exactamente sobre el tabernáculo,
hay muchas cosas, detalles que vamos a dejar por fuera porque todo el tabernáculo, sus partes más pequeñas, todo es impresionante el simbolismo que hay, pero nuestro objetivo es ver cómo de forma general Dios empezó a acercar a nosotros. Entonces vamos a ver las partes del tabernáculo y cómo sus partes y sus enseres, sus muebles, sus artículos, cómo apuntan o tienen un simbolismo hacia Cristo, ¿ok? Lo que quiero que tengas en cuenta en todas las clases, y sin importar lo que vamos viendo, es esto, ¿ok? El objetivo es mostrar el largo camino que Dios realizó para habitar en el ser humano. Ese es el objetivo. No pierdas eso de vista porque es importante que lo tengas presente. Ahora, vamos a darle hoy un primer vistazo al tabernáculo, ¿sí? Y para eso tengo preparado un videito, ¿ok? Tengo preparado un video que quiero ponerte. Lo vas a apreciar mejor si tienes una computadora, pero yo sé que no todos están con computadora. Algunos están con celular, quizás volteando el celular solo para el momento del video lo vayas a ver mejor. Vamos a tener un acercamiento. Este es un video, una animación 3D, donde vamos a meternos al tabernáculo. Hágase de cuenta que usted va a entrar y que va a pasar a la par de cada aparato que lo componen. Va a entrar en cada una de sus partes, va a abrir las cortinas y le vamos a dar un recorrido al tabernáculo. Yo quiero que usted, si yo solamente le doy teoría sobre el tabernáculo, no va a ser lo mismo a partir de ahora, porque usted va a entrar, va a ver todo. Y yo quiero que tenga esto en mente para poder estudiar el tabernáculo. Ok, así que prepárese porque vamos a adentrarnos al tabernáculo. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Ok, ahí vamos entonces. Prepárese para adentrarse al tabernáculo. Y usted que está viendo este videito ya grabado, pues usted va a tener la bendición de que va a poder adelantar y atrasar y va a poder verlo con más detalle que los que están aquí. Ok, ahí va entonces. Ese es el lavamanos o el lavacro. Y aquí vamos a entrar al lugar santo. Acabamos de pasar el atrio. Este es el lugar santo. A la izquierda está el candelabro o menorá de 7 brazos. A la derecha está la mesa de los panes. Son 12 panes. Ese que está ahí al fondo es el altar de incienso. Y ahora abrimos la cortina para ir al lugar más precioso, que es el lugar santísimo. Y esa es el arca del pacto con el propiciatorio encima. Estaba hecha de madera y forrada en oro puro, con los querubines protegiendo la gloria de Dios. Todo estaba forrado en oro. Las cortinas tenían sus dibujitos que eran ángeles. Ahí están los panes, son 12 panes puestos en 2 filas de 6. Y
aquí vamos saliendo del lugar santo. Y todo esto es el atrio. Ese es el lugar donde se tenían que lavar ellos para entrar. Y aquí a la derecha es donde se quemaban los sacrificios. Y esta es una vista de dron de todo el tabernáculo con el atrio. Y ahí era donde Dios manifestaba su gloria. Este es el tabernáculo. Cada vez que una persona traía un sacrificio, aquí, en este lugar, era donde se daba la muerte, en este lugarcito. Esa cosa grande de puro bronce, ahí se encendía el fuego y ahí era donde las víctimas morían. Y luego, de aquí para acá, los sacerdotes para poder entrar tenían que lavarse ahí, en ese lavacro, para poder entrar a este hermoso lugar. Era hecho de madera de acacia y forrado en oro. Nos da como una sensación distinta, ¿verdad? Ya el poder entrar, el poder estar ahí. Aparentemente, según investigué ahorita en Israel, hicieron un tabernáculo como este, siguiendo todas las medidas de Éxodo, y lo tienen ahí al público. Es como este, pero real. Entonces, si algún día va a Israel, tiene que ir y entrar ahí. Pero ahorita dimos una vista, me encantó, porque es como estar ahí, es entrar al lugar. Y ya cuando el video esté en la plataforma, usted va a poder estudiar. Cuando vaya a estudiar cada parte, entonces es tan hermoso porque usted puede ir al video, puede verlo y usted va a hacer como real leer y ver, leer y ver. Y ahora vamos a leer justamente sobre estas partes. Tengo otra imagencita aquí que quiero compartir. Ok. Quiero compartir ya una forma gráfica. Ya vimos en 3D el tabernáculo, pero ahora vamos a ver ya la división y todas sus partes, pero de manera gráfica. Ok. Esta ya es una forma general, una vista gráfica, una vista de bloques. Y si puedes ver, aquí está la entrada, aquí va unas medidas. Si usted lee comentarios o si usted lee diferentes Biblias de estudio, también depende de la versión, las medidas van a diferir un poquito. Siempre difieren en unos cuantos centímetros a inclusive hasta 1 metro. Nosotros escogimos estas, de todas las que vimos, de todos los comentarios que leí y todo lo demás, me quedé con estas medidas, ¿sí? Hay una pequeña variante y esa variante está en que todo esto fue dado en codos y hay quienes le dan una medida al codo y otros le dan otra medida. Entonces, por eso es que a la hora de hacer la conversión hay una pequeña diferencia, pero yo quise quedarme con estas medidas. Pero para que sepas que si lees alguna versión o te encuentras otro comentario, las medidas pueden variar un poco. La extensión no lo voy a decir en codos porque no es una medida nuestra. Voy a trasladarlo a nuestras medidas. Toda la extensión de esto que está aquí, o sea, todo el cuadro en sí que rodeaba el tabernáculo, y el atrio, todo por fuera, era de 46 metros aproximadamente de largo por 23 metros de ancho. ¿Ok? Entonces, para que tenga una idea, esas eran las extensiones. 46 metros, pues es bastante. 46 metros de largo y 23 de ancho. O sea que la extensión era bastante grande. Luego, internamente
bueno, antes de ir a eso, la entrada que vimos aquí, la entrada que vimos de estas cortinas, donde se accedía al atrio, tenía una longitud de 9.2 metros aproximadamente, era bastante ancho, ¿ok? Luego hay detalles como los postecitos, había una cierta cantidad de postes, me parece que eran 20 a cada lado y 10 al frente y 10 al fondo. En total eran 60 postes, me parece. Eso tiene su simbolismo, no lo vamos a tocar aquí. Tenía bronce arriba, bronce abajo, tenía unas estacas. Era mucho detalle lo que tenía, pero no vamos a hilar tan fino acá. Luego, cuando entrabas en esta puerta que está aquí, que eran cortinas hechas de pieles y demás, de 9.2 metros, lo primero que te ibas a encontrar es este altar de bronce. ¿Ok? Ahorita vamos a ver las medidas de ese altar de bronce. Lo siguiente que te ibas a encontrar, recuerde que todo esto es el atrio. ¿Ok? El atrio. Lo siguiente que te ibas a encontrar es la fuente o lavamanos de bronce o lavacro. Según la versión así es el nombre, pero yo quise poner eso, fuente o lavamanos de bronce. Luego llegamos ahora sí al tabernáculo como tal, y este tenía las siguientes dimensiones: 13.8 metros de largo por 4.6 metros de ancho. Algo interesante es que el lugar santísimo era cuadrado, es decir, era como un cubo, 4.6 por 4.6. Un detalle interesante que me encontré ahí investigando sobre esto es que si lees en Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, se dice que la Nueva Jerusalén es cúbica, mide lo mismo de ancho y lo mismo de largo y lo mismo de alto. Algunos comentaristas creen que, paréntesis, el tabernáculo fue un modelo dado por Dios. Hebreos nos dice que este es una copia de lo que está en el cielo. Entonces, todo esto que está aquí es una copia de un modelo del cielo que Dios le dio a Moisés. Entonces, cierro paréntesis, algunos comentaristas dicen que la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, la cual es cúbica, mide lo mismo de largo por ancho, es el lugar santísimo, porque el lugar santísimo mide lo mismo de largo que de ancho. Entonces es algo muy interesante y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas del tabernáculo como tal. Cuando se entra por las cortinas, que se pasa del atrio al lugar santo, como ven acá, hay 3 muebles, 3 artefactos. Como vieron en la animación 3D, a la izquierda está el candelabro de oro. Hay candelabros de 9 brazos y de 7, pero el de 9 tiene otro simbolismo. Aquí el que se utilizaba tanto en el tabernáculo como en el templo que se hizo después es de 7 brazos. A esto se le llama en hebreo, me parece que es menorá. 7 brazos a la izquierda. A la derecha, entrando al tabernáculo, está la mesa con los panes de la presencia. Y esa mesita, si vieron, era bastante pequeña, ahorita vemos las dimensiones, tenía 12 panes. Ahorita vemos detalles sobre eso. Se ponían 2 filas de 6. Y al fondo, antes de pasar al lugar santísimo, estaba el altar de incienso. Ahí siempre tenía que haber incienso. ¿Ok? Y luego viene la cortina. Este velo o cortina es el que se rompe cuando Jesús muere en la cruz. Era un velo muy grueso y muy pesado que separa al lugar santo del lugar santísimo. Este que está aquí, dice velo o cortina, es el que se va a romper con Cristo en la cruz cuando Él muere. Eso es algo muy hermoso. Luego de pasar el velo, si ven,
se entra al lugar santísimo. Aquí arriba dice lugar santísimo, y lo único que había ahí era el arca del pacto, ¿okay? Que tenía dentro primeramente solo las 10 tablas, la tabla con los 10 mandamientos, y luego se le añadió el maná, luego se le añadió la vara de Aarón, pero lo más importante de esa arca eran los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a verlo aquí de una manera con este mapita conceptual, porque la idea es que esto se nos impregne, por eso lo repetimos de diferentes formas. El tabernáculo tiene sus 3 partes: atrio o patio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio o patio exterior, altar de bronce, luego la fuente de bronce. En el lugar santo, la mesa para el pan de la proposición, el altar de incienso y el candelabro de oro. Y luego en el lugar santísimo, el arca del pacto. Repase bien esto, llene las notas que vienen, porque eso le va a ayudar a hacer la prueba corta, ¿ok? No está puesto ahí por casualidad. Si usted completa eso y se lee el resumen del final, eso te va a ayudar a hacer la prueba, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar a las partes. Tenemos, ahí viene la base bíblica, luego usted puede ir a Éxodo y puede leer la parte donde de donde se extrajo cada parte de estas que componen el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Aquí ahorita no las vamos a leer, pero sí le recomiendo que usted con tiempo lo haga para que tenga la base y en su mente tenga la lectura de dónde extraímos eso, ¿ok? Cuando vamos acercándonos, venimos de afuera, las tribus están acomodadas al este, al oeste, al norte y al sur. Algo interesante es que el tabernáculo, la puerta de la parte del frente, esta que está aquí, que estoy tocando, apuntaba hacia donde salía el sol. ¿Ok? Es decir, que cuando alguien entraba al tabernáculo, el sol estaba detrás. Algunos creen que esto era así porque en la antigüedad se adoraba al sol. Entonces aquí, de forma intencional, se le daba la espalda como diciendo, tú no eres Dios. Entonces quedaba la espalda porque Dios estaba al otro lado. Entonces, tenga esto en mente. La parte del frente del tabernáculo daba al este, de donde sale el sol. El fondo del tabernáculo daba al oeste, donde se oculta el sol. La derecha, poniéndome de frente al tabernáculo, hacia la derecha está el norte y a la izquierda el sur. Esa era la forma cardinal en la que se acomodaba. Y las tribus, eso no lo vamos a detallar aquí, pero las tribus se acomodaban. Recuerden que eran 12 tribus, 3, 6, 9, 12. 3 a un lado, 3, 3 y 3. Entonces, en forma de cruz estaban acomodadas las tribus. Eso es un detalle interesante. Teníamos el tabernáculo, que era el centro de todo, y en forma de cruz al oeste, al este, al norte y al sur estaban las tribus acomodadas, y en el centro, en el corazón, el tabernáculo. Eso es algo muy interesante. Entonces, cuando alguien venía y se iba a acercar, pues tenía que venir, y lo primero que iba a encontrar al entrar era el atrio. ¿Ok? El atrio. Y ahí se encontraba ese aparato enorme que se llama el altar de incienso, que medía 2.3 por 2.3 metros de ancho por largo, era cuadrado, era muy grande, 2 metros 30, pues es bastante grande, y de alto 1,40 m.
no era tan alto, pero sí era muy ancho y muy largo, 2 metros 30 por 2 metros 30. Si usted ve ahí la figurita, tenía unos cuernos en cada esquina. Se cree que esos cuernos tenían sus usos, ahí luego usted puede leer detalladamente. Tenía una rejilla dentro y en esa rejilla pues ahí habían los carbones y el fuego que se hacía, y sobre esa pieza metálica con fuego ardiendo se ponían las víctimas, se ponían la carne, se ponían los sacrificios. Más adelante, la clase 5, vamos a estar viendo los diferentes sacrificios que habían, y ahí se quemaba. ¿Ok? Entonces, cuando alguien se acercaba y entraba, lo primero que se encontraba era en el atrio, entraba al atrio y el altar del sacrificio, el altar del holocausto, el altar de bronce, diferentes nombres. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Significado. Los enseres o utensilios del atrio enseñan cómo el hombre puede acercarse a Dios y restaurar la comunión con Él. El pueblo de Israel solo podía acercarse a Dios a través del sacrificio. Y eso era lo que nos decía el altar, que tenía que haber muerte, tenía que haber sacrificio para poder acercarse a Dios. Si se acuerdan, en la clase anterior les dije que después de que el hombre perdió el acceso a la presencia de Dios por pecar, todo estaba ahí servido. Era sencillo, Dios simplemente venía y tenía comunión con ellos, pero eso no se valoró. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces ahora Dios diseña un plan para tener comunión con el hombre, o para que el hombre tenga comunión con Él, pero ahora no es tan fácil. Es como si pudiéramos decirlo, no valoraste cuando era muy fácil, ahora te voy a poner requisitos para que te acerques a mí. Y antes lo podías hacer gratuita y libremente. Bueno, siempre ha sido gratuito, usted me entiende. Quiero decir, antes lo podíamos hacer en cualquier momento y sin ningún requisito. Ahora no. Ahora tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber muerte. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Y saben qué es lo interesante? Que tampoco era gratis. ¿Por qué? Porque un animalito, por lo general eran cabros, ovejas, vacas, toritos. Esos animalitos valen. Inclusive hoy irse a comprar un cabro o una oveja, que son de los más baratos que una vaca, tiene su precio. Entonces, lo más barato que había para la gente muy muy pobre era una palomita, pero aún así tenía su precio. Es decir, que aquello que era libre y completamente libre y en cualquier momento en Edén, ahora tenías que sacrificar algo para poder acercarte a Dios. Y tenías que matar un animalito que en ese entonces, los animalitos, por ejemplo, la cabra daba leche. También se comía su carne. Es decir, no era algo que no fuera útil. Sacrificar un animal significaba que ya no iba a ser comida para ti. Entonces, ahora ya Dios les está enseñando, mi presencia es muy valiosa y les voy a enseñar a valorarla. Entonces, ¿qué aplicación podemos dar a esto del altar de bronce? Debemos entender que para acercarnos a Dios lo primero que necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Eso se lo está dejando muy claro Dios al pueblo. Porque no te puedes acercar a mí, es como si Dios le estuviera diciendo, porque tu pecado te separa de mí. Deberías de morir por tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su misericordia, para no tener que matar a todo el pueblo, le pedía que muriera una víctima en su lugar. No te puedes acercar a mí, yo soy un Dios santo. Es como si Dios estuviera diciendo, allá en el lugar santísimo, al puro fondo,
está Dios en su santidad, pero no te puedes acercar a mí ni siquiera al lugar santo. No hablemos del lugar santísimo, donde está Dios. Es como Dios dijera, ni siquiera al lugar santo te puedes acercar. Y para acercarte tiene que haber un sacrificio, porque tu pecado te separa de mí. Aquí estoy en medio de ustedes, sí, pero no puedes acercarte hasta allá, y aún para acercarte ahí al atrio tienes que sacrificar una víctima por tu pecado. Y esa víctima que vas a matar solamente cubre tu pecado por un tiempo. Entonces Dios le está enseñando lo que realmente vale su presencia. Repito, valor que no le dio el hombre en Edén. Ahora Dios les está enseñando. Y nos está enseñando a nosotros. Siempre es el pecado el que nos separa. Para acercarnos tenemos que dar un sacrificio. Y eso es lo que está diciendo acá. Debemos entender que para acercarnos a Dios lo primero que necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Siendo que por sí mismo no hay ningún sacrificio que podamos rendir que borre nuestros pecados. Los sacrificios en ese entonces no borraban, cubrían. Es como el que tiene una alfombra y agarra la basura, barre, y en vez de ir y botarla, la mete debajo de una alfombra, la cubre nada más, pero ahí sigue estando. Eso hacían los sacrificios, solo cubría, no borraba. Por eso había que estarlo haciendo constantemente. Y cada año se hacía un sacrificio general por todo el pueblo. Era constante, porque no se borraba. Que te quede esto claro, el pecado no se borraba, se cubría por un tiempo. ¿Ok? La única forma de obtener ese perdón es a través de la ofrenda expiatoria que Jesús hizo. Pero si nos trasladamos a este lugar, a este tiempo del tabernáculo, pero muy en el futuro, estos sacrificios que hoy se hacen, estoy trasladándome al tiempo del tabernáculo, hágase de cuenta que estamos allá, los sacrificios que hoy hacemos simbolizan uno que se va a hacer dentro de muchos años, cientos de años en el futuro. Va a haber un sacrificio que es el sacrificio de los sacrificios. Todos estos que estamos haciendo hoy, podían decir los sacerdotes, eran un símbolo, apuntaban a un sacrificio perfecto que iba a haber muy en el futuro. Pero hasta entonces tenemos que hacerlo diariamente. La única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesús. Es por eso que debemos entregarnos completamente a Él. Y así pasamos el altar de bronce o de holocaustos. Como te dije, en la clase 5 vamos a hablar de los diferentes sacrificios, qué simbolizaba cada sacrificio, cuándo se hacía uno u otro. Vamos adelante, vamos a ver eso y vamos a volver a tocar un poquito del altar. Ahora pasamos a la fuente de bronce o lavacro. Una vez que entrábamos, una vez que se veía el altar, de ahí para adelante, la persona hasta ahí llegaba, hasta el altar. La persona común y corriente, hasta ahí llegaba. De ahí no podía pasar del altar de sacrificio. O sea, tenía que hacer un sacrificio para que el Señor lo viera con agrado. Por un tiempo el pecado se cubría, pero tenía que devolverse. De ahí para adelante solo el sacerdote podía entrar. Y luego, para poder entrar al lugar santo, el sacerdote tenía que pasar por esta cosita, por este lavacro. Tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies, tenía que purificarse para poder entrar al lugar santo. Está ubicado entre el altar de bronce
Y el tabernáculo, no se da detalles sobre su dimensión. Ahí está la cita donde se menciona esto del lavacro, ¿ok? No se da especificaciones de la dimensión que tenía. Era un lavatorio que descansaba sobre otra pieza y ahí estaba el agua. Algo interesante era que el tabernáculo, el lavacro estaba hecho con los espejos de bronce de las mujeres. Recuerde que cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos no tenían casi nada, pero con tal de que se fuera, ellos vinieron y le pidieron a los egipcios oro, plata, todos los tesoros que tenían, y la gente se los dio. El Señor les dio gracia y se los dio. Las mujeres egipcias utilizaban espejos y los espejos eran de bronce. No son como los de nosotros hoy, ¿ok? Eran de bronce. Esos espejos que las mujeres tenían, ellas lo donaron para poder hacer este lavacro. Es decir, que era algo que cuando usted se acercaba estaba el agua, pero era algo que reflejaba. Debió ser algo muy hermoso porque estaba hecho con piezas pulidas de bronce y tenían que reflejar la claridad, la luz. Entonces debió ser algo muy hermoso. Estaba hecho con los espejos de bronce de las mujeres. Aquí hay algo muy interesante porque para que una mujer entregue un espejo en aquel entonces era como que estuviera renunciando a su vanidad. Y qué bonito es hoy para nosotros saber que hay pequeñas cosas que podemos renunciar por amor al Señor. ¿Sí? Yo siempre he dicho, le digo a Clay, la mujer se tiene que dar una manita de gato para verse bonita. Pero hay que cuidarse de no trasladar la línea de la sensualidad y todo eso que nos venden hoy. ¿Hasta dónde mi corazón está lleno de vanidad y de sensualidad? Hay una línea, ¿sí? Y por supuesto que se aplica para los hombres también. Cuando nosotros llegamos ante el Señor y le entregamos, renunciamos a cosas, es una ofrenda de amor para Dios. Hay veces que yo he conocido mujeres que tenían una vida de mucha promiscuidad, sensualidad. De su físico dependía que anduvieran atrayendo hombres y demás, entonces se vestían de una forma muy sensual, con vestidos y ropa ajustada, porque tenían que mostrar su cuerpo. Se convierten al Señor y sin que nadie les diga nada, como una ofrenda a Dios, le entregan todo eso. Y le dicen al Señor, Señor, quiero santificarme para ti. Y tal vez tienen vestidos caros, cosas caras, pero renuncian, se lo entregan al Señor, porque ahora quieren vestir de una forma pura. Ya no quieren andar atrayendo, seduciendo a los hombres, buscando cómo hacer que los hombres se fijen en ellas de una forma pervertida. Ya ahora quieren ser mujeres santas y renuncian, ya no visten aquella ropa provocativa, le entregan. Eso es una forma de ver esto de los espejos, se lo entregan al Señor. Quiero manifestar tu santidad. Y la belleza de una mujer no está en cuanto muestra, está en la castidad, está en la pureza, está en el decoro. Una mujer puede ser hermosa sin andarse mostrando. ¿Y qué es lo que hace el mundo hoy? El mundo quiere que la mujer muestre de una forma sensual y seductora su cuerpo. Es como si fuera una carnicería. Se vende al mejor postor. Y a mí me duele principalmente con las mujeres más jóvenes porque se exhiben como si fueran vitrinas para atraer a hombres. Pero no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que de forma humilde y sencilla podamos entregarle a Él todo y ser diferentes al mundo. Entregarle todo, entregarle toda sensualidad, entregarle toda seducción, entregarle toda vanidad y que su santidad refleje.
Es impresionante cuando un hombre y una mujer viven en santidad. Esa santidad los hace ver hermosos, los embellece sin ser sensuales. Y el hombre y la mujer que tenga ojos para ver, ojos puros, que no anda buscando inmoralidad ni seducción, va a tener ojos para ver la santidad en ese hombre y en esa mujer que se guarda para Dios. Eso es algo muy hermoso. ¿Ok? Entonces vemos cómo estas mujeres renuncian a sus espejos, a su vanidad, y se lo dan como una ofrenda al Señor para que se construya ese lavacro. Significado: allí se lavaban los sacerdotes antes de oficiar con las cosas sagradas. De lo contrario, podían morir. El lavacro representa la limpieza y en este sentido representa la obra que hace Cristo en nuestras vidas, de limpiarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Aplicación: los sacerdotes no podían servir al Señor estando sucios. Por eso lavaban sus manos y sus pies en la fuente de bronce. Todas las personas que recibimos a Jesús en nuestras vidas tenemos un llamado a servir a Dios. Para eso debemos asegurarnos de estar en la condición que le agrada a Él. ¿Cómo? Limpios. Hay un hermoso texto en 2 de Timoteo que dice que si nosotros estamos limpios vamos a ser vasos para honra y vamos a estar preparados para que Dios nos use. Si bien es cierto, hoy no tenemos que hacerlo externamente, de andarnos lavando para estar en la presencia de Dios, pero nuestros corazones tienen que estar limpios de inmoralidad, de lujuria, de perversión, de sensualidad, de codicia, de orgullo, de celos. Nuestros corazones tienen que estar limpios de pecado. Todo esto que allá era externo es un simbolismo de lo que Dios hoy quiere en nuestro interior. Quiere que permanezcamos limpios. No corresponde o no va con un hijo de Dios que esté llenando su mente de pornografía, de chismes, de enojo. No corresponde a un hombre, a una mujer de Dios que utilice este aparatito celular para andar viendo cosas sucias, inmoralidad sexual, lujurias, viendo las mujeres que exhiben sus cuerpos en las redes sociales, los hombres que exhiben sus cuerpos. Eso nos ensucia. Y no es lo que Dios quiere de nosotros, porque Él quiere que estemos limpios. ¿Ok? Y allá hay un texto en el Nuevo Testamento, me parece que es 2 de Corintios 7, dice, versículo 1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Aunque ya Cristo nos ha lavado, me estoy adelantando un poco, hay algo que nos corresponde a nosotros para mantenernos limpios. Y Dios quiere que estemos limpios. Esa es la obra de nuestra santificación. Una parte la hace Él, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Jesús ha hecho una obra santificadora en nuestras vidas, pero esta obra es progresiva. Así que debemos tener una vida de arrepentimiento, de confesión, apartarnos de nuestro pecado y luchar con las tentaciones que nos presenten. No somos perfectos. El sacerdote venía, se ensuciaba las manos por el sacrificio que hacía, pero para poder entrar al lugar santo tenía que lavarse. Nosotros hoy, estoy adelantándome un poco, lo vamos a ver más adelante, pero la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y no somos perfectos, está usted en su día a día y a veces nos enojamos, a veces vemos algo que nos tienta y nos seduce. Tal vez no le damos lugar al pecado, pero aquello levantó un pensamiento, dijimos algo o hicimos algo que nos hizo pecar, pecamos. No amamos el pecado porque el que ama el pecado y vive en el pecado no es cristiano, simplemente está engañado en una iglesia. ¿Ok? Ese es el que es hipócrita, el que tiene doble vida. El que está en una iglesia, sirve o inclusive es ministro, pero tiene doble vida, peca y no le importa, ese es un fariseo, ese es hipócrita. No me refiero a eso.
Pero está el cristiano que genuinamente ama a Cristo y también falla, pero no ama el pecado. Peca, pero no ama el pecado. Entonces tenemos que limpiarnos. Cuando tenemos nuestra comunión con Dios, ¿qué es lo que le decimos? Señor, perdóname. Hoy me enojé. Señor, perdóname. Hoy volví a ver a esa mujer y tuve deseos, pero yo no quiero irme detrás de eso. Señor, perdóname porque cuando estaba con el celular, Señor, me salió algo ahí y Señor, me gustó lo que vi, pero luego me acordé de ti, que a ti no te gusta. Perdóname. Señor, perdóname porque hoy me enojé con mi esposa y le dije cosas que no debía. Señor, perdóname por esto, por aquello. La Biblia dice, 1 Juan 1:9, que si alguno peca, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si nos arrepentimos. Entonces tenemos que estar en esto constantemente. En una forma se parece a lo que hacían los sacerdotes, porque para entrar hay que limpiarse. Entonces vamos a entrar a la presencia de Dios y Señor, perdóname, porque hoy te fallé en esto, Señor. Yo sé que tu sangre preciosa me limpia, pero perdóname, Señor, quiero que me laves. Y entonces nosotros le pedimos perdón y por fe Él nos perdona. Tenemos que recibir ese perdón, nos limpia y podemos entrar libremente, porque hay perdón siempre para aquel que se arrepiente de sus pecados. Y eso es algo bonito que tenemos que practicar. Y veces que cuando alguien falla, más bien ya no quiere ir a la presencia de Dios porque siente que se ensució y Satanás le dice, eres un pecador, mira lo que hiciste, con qué cáscara vas a ir a la iglesia, con qué cara vas a orar, a leer la Biblia. Y a veces la gente cree que sí, que ya está descartado ya, pero no. El hecho de que usted esté luchando más bien significa de que usted es un genuino cristiano y lo único que Dios te pide y me pide es que nos arrepentamos. Y Él nos recibe porque Él nos ama. Pero luego tenemos que apartarnos de ese pecado y seguir. Ahora llegamos al lugar santo. Ahí vienen unas notas, por favor, llénelas, escriba lo que se pregunta ahí. En el lugar santo, ahí viene la cita bíblica del lugar santo. Y lo primero que que vemos al entrar a la derecha es esa mesita que usted está viendo ahí, que le estoy compartiendo, la mesa de la presencia o la mesa para el pan de la proposición. Dice que esta mesita era de madera de acacia, una madera muy buena de aquel lugar. Estaba recubierta de oro. Era una mesa pequeña, 92 centímetros de largo, 69 de alto y 46 de ancho. Era una mesa pequeñita. Todos los muebles y cosas tenían que ser transportables. Por lo tanto, todos los artículos que estaban dentro tenían argollas para poder traspasar varillas, como usted la puede ver ahí, esta varillita de acá. Y si me regreso aquí también al altar, vean, aquí tiene las argollitas. Todo tenía que ser transportable porque la nube de gloria de Dios estaba sobre el lugar santo. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía y ahí tenían que armar el tabernáculo. Ahí lo armaban y ahí todo el campamento se detenía. Cuando la nube se levantaba, ellos tenían que agarrar y armar todo y tenían que empezar a caminar. Por lo tanto, todos estos muebles tenían argollitas y una varilla que se les atravesaba para poder agarrarla entre varios, ponérsela al hombro y vámonos. Otras cosas se trasladaban en carretas con bueyes y las cosas más grandes y pesadas y otras se trasladaban a mano. Pero este tipo de muebles usted va a ver que todo dice en la descripción que hazles argollas para que le traspasen 2 varillas y eso era para jalar. Todo era móvil, todo tenía que poderse transportar, todo. ¿Ok? Entonces se nos dice aquí que esta mesa, a diferencia de los 2 primeros muebles que vimos,
Recuerde que vimos los primeros dos que estaban en el atrio, es decir, afuera del tabernáculo, en el atrio, que era el altar y el lavacro. Este estaba en el lugar santo. En la primera parte, ya cuando nos adentramos hacia el lugar donde moraba la presencia de Dios. Tenía 4 anillos donde se atravesaban las varillas. También eran hechas de madera de acacia recubiertas en oro. Y dice que tenía otros utensilios de oro. Habían tazones, cacerolas, jarras, frascos. También eran de oro. Sobre la mesa se colocaban 12 piezas de pan. Oiga, cada pieza de pan, dice, si usted va a leer los versículos, pesaba 4 kilos. Era una cosa grande. Y estos panes se cambiaban semanalmente, cada sábado. 12 tortas, 12 pedazos de pan, cada una simbolizaba una tribu. Se ponían 2 torrecitas de 6, 6 a un lado, 6 a otras, simbolizaba cada una de las 12 tribus. Y cada sábado se cambiaban. Cada sábado se cambiaban. Tiene en los textos, si usted va a leer luego con tiempo, cómo se hacían, de cuánta cantidad se hacían. Y ese pan que se cambiaba cada sábado, solo podían comerlo los sacerdotes. Era el alimento de ellos. O sea, ellos se lo podían comer cada semana. Significado de estos panes, indicaban cómo la nación sacerdotal podía prestar culto a Dios y servirle de una manera aceptable. Algunos estudiosos de la Biblia le dan el siguiente simbolismo a cada mueble. La mesa de los panes es un tipo de Jesús, es decir, señala a Cristo como el pan de vida. Y eso lo puede leer en Juan 6. Al entrar en el lugar santo se encontraba a mano derecha la mesa de los panes de la proposición. La frase panes de la proposición significa literalmente panes del rostro o panes de la presencia, pues era el pan puesto continuamente en la presencia de Dios. Los 12 panes puestos en la mesa representaban una ofrenda de gratitud a Dios de parte de las 12 tribus. El pan era la dádiva divina a Dios, el fruto de la labor humana. Por un lado, era, Señor, este es el fruto de nuestros cultivos, de nuestro esfuerzo, pero reconocemos que tú eres quien nos lo da, por lo tanto te lo ofrendamos a ti. Era como una forma de agradecerle, pero también una forma de recibir de Dios la provisión. El pueblo reconocía que había recibido su sustento de Dios y lo consagraba a Él. ¿Qué aplicación nos da? Así como continuamente esos panes estaban en aquella mesa como un recordatorio de la provisión de Dios y como agradecimiento, nosotros también debemos tener presente que toda la provisión que tenemos viene de Dios, que por tanto debemos valorarlo y agradecerlo continuamente. Además, estos panes representan el alimento espiritual que nos provee Cristo. Aquí todos ustedes son de diferentes iglesias, hay diferentes iglesias representadas y yo quiero pensar que usted acostumbra a ser agradecido con Dios y que usted da de lo que recibe. Por eso es importante cuando nosotros ofrendamos y damos en nuestras iglesias, nosotros le estamos diciendo a Dios, como dijo David allá en 2 de Crónicas, Señor, o en 1 de Crónicas al final, Señor, de lo recibido de tu mano te doy. Cuando yo tengo este entendimiento, qué bonito es. Por eso es importante, número 1, pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Porque es ahí donde yo voy y me congrego y doy mis dádivas a Dios. Y cuando yo llego ahí, primero, la iglesia en la que estoy, luego es importante tomar de mis recursos. En ese entonces esta era gente que vivía de agricultura. Ellos no se movían tanto por dinero como nosotros, sino de lo que sembraban, de los animalitos.
y de eso le daban a Dios. ¿En dónde? En el tabernáculo, que simbolizaba pues la iglesia. Nosotros hoy nos congregamos, tenemos una iglesia. También tengo una iglesia donde me congrego. Y cuando yo voy y doy del dinero que recibo, yo le estoy diciendo a Dios: Señor, gracias, porque tú eres el que me da el sustento. Y como una forma de gratitud, Señor, yo quiero dar a tu obra. Dios no necesita plata, ¿sí? Aquí era simbólicamente, se ponía en la presencia de Dios, pero al final el pan no se lo comía Dios, se lo comían los sacerdotes, porque Dios no necesita alimento ni plata, pero era un simbolismo, es a Él. Igual nosotros hoy, Dios sigue sin necesitar plata, pero su obra sí, sus ministros. Entonces, los que le sirven a Él, cuando vamos a la iglesia y nosotros damos de nuestros recursos, Señor, yo te lo doy a ti, pero yo sé que tú no lo necesitas, pero tu obra sí. Señor, de lo que tú me das, yo como gratitud doy a tu obra. Y luego ahí, en la administración que tienen, lo usan para lo que necesitan, para los siervos de Dios que ministran ahí en esa casa, para las necesidades del edificio. Todo requiere mantenimiento, requiere dinero y se sostiene con lo que los miembros dan. Pero en mi corazón, yo como agradecimiento a Dios doy. Cuando este entendimiento está en mí, es bonito, porque entonces somos generosos. No andamos ahí como tacaños, quién sabe qué están haciendo con la plata. Y eso es lo que muchas veces tiene en lucha la gente que o está empezando en la iglesia o que no es cristiana. ¿Hay abusos? Sí. ¿Hay ministros que se aprovechan? Sí. Pero allá ellos con Dios. Allá ellos. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, en Samuel, hay un caso de unos individuos que se aprovechaban de esto y les fue como un quebrado. ¿Por qué? Porque se abusaban de lo que el pueblo daba. Pero eso es otro tema, ya ellos y Dios. Nosotros tenemos que tener entendimiento de dar con gratitud por lo mucho que Dios nos da. Damos en la iglesia, pero también damos a las personas que están necesitadas. A esa persona que usted sabe que usted puede ayudarle, también es una forma de gratitud con Dios por lo que nos da. Y eso son de las enseñanzas que nos da estos panes. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Ok? Repasamos ya para finalizar los 6 puntos a repasar de la clase 2. El tabernáculo está conformado por 3 partes, que son atrio o patio exterior, lugar santo y lugar santísimo. ¿Ok? El atrio, punto 2, en el atrio estaba el altar de bronce o altar de holocaustos, la fuente de bronce o lavacro. Solo 2 cosas. Tienen diferentes formas de llamarle, pero son 2 cosas. El altar de bronce y el lavacro. El altar de bronce se utilizaba para quemar el cuerpo de los animales que se llevaban como ofrenda. ¿Ok? El significado del altar de bronce, representa la obra expiatoria de Cristo. Expiar es para perdón de un pecado. Entonces, ¿por qué representaba a Cristo? Porque así como en el altar se sacrificaba animales para tener el perdón de Dios, pero era algo imperfecto, había que hacerlo mucho. Cristo se dio como el sacrificio perfecto para perdón. Eso es obra expiatoria, eso es expiar, eso es expiación, perdón. Un sacrificio para obtener perdón de Dios. En eso se simboliza el altar a la obra de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso hay que tenerlo claro. Repaso número 5. La fuente de bronce se utilizaba para los lavados ceremoniales de los sacerdotes para ser purificados. ¿Ok? Significado de la fuente de bronce: Jesús nos limpia de nuestros
pecados. ¿Ok? Y de esa manera finalizamos con la clase número 2. Que el Señor le bendiga mucho. Espero que el Señor te haya hablado y te haya bendecido a través de esta segunda clase. Repase el material escrito y órele al Señor para que te dé más y más iluminación. Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que hoy ha estado, Señor, recibiendo este material en esta segunda clase. Yo te pido que tú le enseñes, que tú le des iluminación y entendimiento de estas verdades para que su vida sea transformada. Y sobre todo, Señor, que valoremos el acceso que tenemos a tu presencia. Porque antes este pueblo, Señor, no tenía el privilegio que tenemos hoy. Ellos solo se podían acercar hasta el atrio y no podían acercarse ahí sin un sacrificio. Ese sacrificio tenía un valor económico. Tenían que tomar de su provisión. Y les recordaba que el pecado los separaba de Dios, Señor, y no podían acercarse ni siquiera al lugar santo. Valoramos hoy que nosotros no tenemos que hacer eso, Señor. Ellos daban un sacrificio y hasta ahí llegaban, tenían que regresarse y salir. No podían ni siquiera llegar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Pero nosotros hoy, Señor, no tenemos que andar sacrificando animales. No solamente podemos entrar al atrio, podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo en cualquier momento, Señor. Ayúdanos a valorar esto que hoy tenemos. Y quiero darte gracias, Señor, por permitirnos entender el alto precio que se pagó para que nosotros tengamos hoy lo que tenemos. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Recuerde que seguido tienes que hacer la prueba, ¿ok? Chaito.